León, muy buenas. Aquí estamos, gracias a la técnica, que es lo que tú y yo somos adictos, no somos, somos los antiluditas. Sí, sí, joder, y cada día no paramos, ¿eh? Cada día con más cosas, utilizando más herramientas, más movimiento. La tecnología, ya sabes, es como el cuchillo, lo puedes usar para cortar jamón o para asesinar gente, nosotros lo usamos para cortar jamón. No, no, absolutamente. Bueno, pues hoy estamos aquí para comentar nuestro libro que ha salido ahora hace recientemente, que yo creo que fue una cosa muy interesante, Palabros 3.0. Que surgió, ¿cómo surgió, León? Surgió así en una comida espontánea. Pues sí, surgió una conversación, pues como surge, de repente empiezas a hablar y tiene mucho que ver además con el fondo del libro. Empiezas a hablar y empiezas a decir, pues tú fíjate, pues esto, pues que la gente no entiende, pues que yo tampoco le da importancia y yo creo que ahí cuajó el libro, porque, a ver, yo que ya cumplo 21 años como escritor profesional, pues considero que los libros siempre tienen que tener un motivo, un alma. Y entonces, esto, los libros no, si lo escribes por escribir, pues es simplemente pues como las películas. Hay una diferencia entre las películas de acción cutre y las buenas películas de acción. Entonces, bueno, pues ahora tú verás, darás tu visión, pero yo creo que como ciudadano, yo mismo durante mucho tiempo oía palabras, los palabras estos extraños de blockchain, criptomoneda, DeFi, y no le daba importancia y pensaba que no me afectaba, hasta que me di cuenta de que si no sabía lo que era eso, me estaba quedando fuera del mundo que venía. Y entonces pensé que a otra gente había que explicarle, porque a mí también me costó mucho aprender esos conceptos. Ujú. Bueno, y además son conceptos que curiosamente dentro, fíjate, es muy interesante lo que dices, porque justo recuerdo que cuando estuvimos hablando, para mí era algo que yo ya tenía como muy dentro, o sea, que era una cosa muy del día a día. Y me di cuenta, hablando contigo en aquel momento, me di cuenta de que efectivamente a ti te estaba pasando y tú eres una persona curiosa. O sea, es decir, alguien que quiere aprender y eres una persona curiosa, eras y eres una persona muy curiosa, ¿no? Entonces querías aprender, querías ver qué pasaba. Y recuerdo que en aquel momento me di cuenta que dije, joder, digo, esto hay muchísima gente que le tiene que estar pasando, ¿no? Y fue, pues, no era consciente de eso, fue justo ya cuando posteriormente tuvimos el libro, que ya hablaremos de esa etapa después, ¿no? Pero cuando tuvimos el libro, que ya empezamos a decirle a amigos y a contactos, oye, échale un vistazo a esto, a ver si te encaja, ¿no? Que todo el mundo decía, oye, que bien lo entiendo súper fácil. Y yo me Claro. quedé loco, digo, joder, macho, pues es verdad, o sea, que hay un mundo, ¿no? En todo esto. Efectivamente, esto además lleva, bueno, a una de las cosas que es, yo creo, de la que nos podemos sentir más orgullosos con el libro, que es cómo se ha planteado la explicación. Y la Ujú, explicación, o sea, nosotros somos monos, los monos son curiosos, pero los monos aprenden por ujú. imitación, pero también se enseña por analogía. Es decir, no es casualidad que los coches se llamen coche. Claro, sí, sí. El coche antes era el coche de caballos y cuando llegó el coche de motor, se le siguieron llamando coche. Era archivo de informático, se llama archivo cuando un archivo era un trasto físico donde metías los folios y tal. Entonces, yo creo que fue un acierto y eso hay que darle las gracias a Rubén de usar el método de la analogía y la analogía bajando casi a un nivel infantil, de decir, bueno, yo te voy a explicar qué es un blockchain. Pues un blockchain es como una carpeta donde vas metiendo hojas, donde vas anotando los movimientos de material, de dinero, de lo que sea, y donde al pasar la hoja tú anotas cuál ha sido el último movimiento de tal forma que no haya error respecto a la secuencia entre las hojas. Y cuando se acaba la carpeta, eso es un bloque y se le añade otro bloque que empieza donde acaba. Pues eso es, en el fondo, es que es el aprendizaje, es que todos hemos aprendido así. Todos, de hecho, es tan humano que siempre tratamos de proyectar en lo nuevo, insisto, o sea, cuando se inventó el automóvil, la gente le llamaba coche porque pensaba en el coche de caballos, aunque ya, y de hecho, mira, los caballos del coche son los caballos de por algo. Entonces, Ujú. creo que es un método que ha sido muy válido y del que nos podemos sentir justamente orgullosos de crear ese puente entre el conocimiento de lo antiguo y el conocimiento de lo nuevo para que la gente, pues evidentemente, asimile algo que es que de otra forma es que es arcano, es que yo oía lo del blockchain y decía, pero qué rayos es esto. Entonces me lo trataban de explicar desde un punto de vista ingeniero y yo decía,
Pues vale, pero sigo sin enterarme. Sí, sí, no, bueno, es que aparte que el mundo, mira, una de las cosas que pasa en el mundo de la tecnología en general, y que es cierto, que lo hemos comentado muchas veces y que hacemos alguna referencia yo en el libro, y que es una de las formas por las que, digamos, de las que precisamente en estas conversaciones que tuvimos, ahí me daba cuenta de cómo cambiar lo difícil a lo fácil, o sea, cuál era lo que pasaba en ese concepto, en esos conceptos, es que estos ámbitos tecnológicos son todos muy endogámicos. O sea, es decir, de pronto tú vas a un evento de mundo, gente de tecnología y te encuentras que están siempre los mismos y que siempre hablan de lo mismo, ¿no? Y va expandiéndose poco a poco, pero con gente también que va buscando ese tipo de concepto, ¿no? Con lo cual, que salga de ahí es muy complicado, muy Claro. complicado. Y esto además, yo recuerdo que pasaba lo mismo exactamente en la época de las .com, ¿sabes? Ujú. Que lo hemos comentado también alguna vez, porque ibas a los eventos y estábamos los mismos, hasta que después del crash, de pronto se empezó a adoptar esa tecnología de internet y demás, y en el 2008 ya todo el mundo estaba metido en el tinglao, ¿no? Ujú. Y esto es que yo creo que va a pasar igual en todos los ámbitos. O sea, es decir, hay un momento que empiezan los más técnicos, normalmente los más técnicos que son los que al final generan infraestructura. ¿Sabes? Y las primeras equivocaciones, equivocaciones o aciertos tecnológicos, pero que aportan precisamente ese conocimiento, esas palabras entre las que ellos se identifican, se hablan, que muchas de ellas es la primera vez que las utilizas a nivel global y que luego necesitas una explicación de otra forma, porque claro, a lo mejor en un lenguaje determinado técnico tiene mucho sentido, o incluso en un lenguaje, o si hablamos también de un lenguaje anglo, Sí, sí. que es otro de los puntos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un enfoque que pasa en este sector, estos sectores tecnológicos, ¿no? Y que es muy difícil que salga la gente, ¿no? Entonces también esto yo creo que el motivo del libro a mí me pareció súper interesante cuando lo planteaste, precisamente por eso. Porque dije, joder, digo, es que es verdad. O sea, yo ahora mismo me acuerdo cuando le enseñé, le dije a mi padre, mira, te voy a explicar lo que es la blockchain, léete este. Claro, él me decía, la blockchain es que a ver qué es. Y yo decía, al principio le decía, bueno, una cadena de bloques, un tal, no sé qué. Pero le era muy difícil, ¿no? Y le dije, mira, léete esta analogía, ¿no? Que digamos sería uno de los. Las analogías y las metáforas, que es lo que decidimos que iba a ser la herramienta o una de las herramientas que íbamos a utilizar dentro del libro para poder explicar de una forma sencilla todo aquello, ¿no? Y claro, dices, joder, es que es muy fácil, o sea, cuando tú ves esto es muy fácil, ¿no? Yo recuerdo que me acuerdo perfectamente que un día estaba en el salón de casa y le digo a mi padre, bueno, ¿te has leído lo del blockchain? Sí, la verdad es que me he enterado muy bien. Digo, a ver, explícamelo. Y me dice, mira, o sea, esto es lo mismo que los vecinos de aquí. Cuando estamos los amigos de tal, que tenemos, porque hacíamos de la analogía de un libro, y él lo hace con pinceles y con Ujú. acuarelas y tal, pero bueno, me lo hacía igual claro, aquí nosotros tenemos unos follones porque nos empezamos a dejar las acuarelas unos a otros y el no sé qué y no sé qué material y de pronto no sabemos de quién es quién el material y uno se enfada porque hay materiales que son caros y no sé qué y no sé cuánto y dices, joder, pues es que es normal. Y si hubiese ese tipo de registros que se sabe bien cómo está hecho, pues claro, tal. Entonces es una cosa que efectivamente yo creo que desde el punto de vista de las herramientas y del enfoque literario que tú tienes ahí una experiencia bárbara que yo me quedé asombrado, ¿no? Dentro de todo eso, porque yo la verdad es que estoy más perdido que o sea, yo en eso tengo que decir que voy por detrás. O sea, yo lo que dice León, pues está bien. Y entonces, pues bueno, claro, yo creo que es un tipo de bajar a tierra cosas que hoy en día parece que son súper complejas, ¿no? Pues la verdad es que al final, si te lo explican claramente, nada más lejos de la realidad, ¿no? Sí, sí, a ver, con este libro, y porque nadie se equivoque, aquí no queremos, leyendo este libro nadie va a salir hecho un experto. De la misma forma que por saber qué es un coche y cómo funciona y cómo es un motor, nadie va a salir hecho un Alonso. Pero Mm. se trata de que la gente entienda que todo esto puede vivir sin ellos, pero ellos no van a poder vivir sin esto. Es como la gente que en los 90 le daba la espalda a los ordenadores. Eso a mí, ¿para qué? Llegó un momento en que la gente, su comercio o en la oficina o lo que fuera, no podía llevarlo sin esto.
Mm. Pues aquí está pasando igual, o sea, la gente piensa, bueno, pero es que a mí esto del blockchain, sí, pero ¿y a mí esto que me afecta? Claro que te va a afectar, porque esto es sobre lo que se está construyendo la economía, incluso parte de la sociedad del futuro. Ujú. Esto es lo que hay, entonces hay que saberlo. Porque si, excepto que, claro, que te quieras convertir pues en una tecnológico que está fuera de la jugada. Es decir, hay gente pues que presume de no haber mandado un email en su vida. Pero el que no quiera saber esto, que sea su decisión. No Ujú. por ignorancia, por no saber lo que implica y todo esto. Entonces, además, yo creo que tenemos casi, y ahí viene el meollo del libro, una obligación de pedagogía, de explicar a la gente qué son los rudimentos de esto y por qué les va a afectar tanto. O sea, la gente no concibe un mundo sin bancos. Pues a lo mejor los bancos, tal como los han conocido, no van a existir. Sí, sí, totalmente. Los mismos Yo, bancos se están suicidando, eliminando agencias. claro, sí, sí. Y además me acuerdo cuando la primera vez que empezamos a hablar, que yo te explicaba un poco el tema de los tokens, cómo funciona, cómo no sé qué, me acuerdo que, claro, al final, cuando hay alguien a quien le explica las cosas de una forma que las entiende, de pronto ve cómo lo puede aplicar inmediatamente en su ámbito o dónde tiene aplicaciones prácticas. Y yo creo que eso fue, o sea, eso es lo que le va a pasar al lector. O Ujú. sea, eso yo creo que es una de las cosas que le va a pasar, que va a leer el libro y va a decir, ah, o sea, que esto es así. Anda, pues entonces esto yo lo puedo aplicar así, así, así. ¿Sabes? Si tiene cosas, aplicaciones en el día a día de que puede ver o en algunas formas o en algunas ideas, o incluso puedes llegar a ver por qué de pronto pues alguien que tiene un negocio determinado pues empieza a ponerse nervioso porque empieza a perder clientela y no sabe por qué. Y tú sí lo estás viendo, precisamente por eso. Dices, claro, que no está viendo por dónde van los tiros aquí, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo creo que es una de las cosas eh, más importantes, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas que también nos ha pasado es que a medida que íbamos escribiendo, de pronto nos dábamos cuenta de que salían otras cosas. Bueno, a ver, un amigo mío, escritor, veterano, muy sabio, hace mucho tiempo me dijo, mira, tío, no te compliques la vida porque los libros no se acaban, los libros se abandonan. Mm. O sea, podríamos haber escrito una enciclopedia de varios tomos, porque claro, hablar de los NFTs nos puede llevar a, bueno, ¿para qué sirve? Perfecto, pero eso nos lleva a cuál es la legislación aplicable, por ejemplo, a la tokenización del alquiler de inmuebles. Quiero decir, esto no está hecho todo sobre, como hacen algunos gurús de pacotilla. Esto es un libro básico para que la gente entienda los rudimentos de qué son las cosas y por qué va a ser tan importante en nuestras vidas. Ya lo está siendo. Claro, sí, 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 Ya efectivamente. está, o sea, no, aquí esto no es el megacurso. Va a salir usted hecho un experto en criptomonedas, en NFTs, en blockchain, va a ser usted No, usted es como yo, es un ciudadano y entonces entérese de qué es esto. O sea, Mm. ¿Cómo le va a primero, afectar ese tipo de tecnología nueva que viene, ¿no? Bueno, no claro, cómo le va a afectar, cómo le está afectando. sí, sí, evidentemente Porque, ya está aquí, aunque no nos demos cuenta, y sobre todo, el que quiera, insisto, el que quiera vivir al margen de todo esto es su decisión, pero que sea por decisión, o sea, esto es como lo que decía, renunciar a o sea, renunciar a la riqueza te hará feliz. Y claro, el otro le decía, pero si nunca he sido rico, ¿cómo voy a renunciar a la riqueza? Pues aquí es lo sí, mismo. Tú tienes que saber qué es esto, para qué sirve y en qué te va a afectar. Si después quieres vivir al margen, que sea tu decisión. Pero que tu decisión sea fruto del conocimiento y por tanto de una toma de postura voluntaria, no la simple ignorancia, que es lo que hemos vivido muchos. Es decir, yo lamento la primera vez que oí hablar de las criptomonedas y del blockchain y tal, que dije, ¿qué será eso? Será una fricada, ¿sabes? ujú, Durante mucho tiempo oía y tal y cual, pero yo estaba a otras historias hasta que dices, bueno, voy a ver qué rayos es esto. ujú. Y entonces cuando tú sabes es el momento en que decides, no, no, yo paso de meter dinero en las criptomonedas o de meterme en este mundo, pero eso es fruto de una decisión, no de el simple desconocimiento, como por desgracia hemos padecido todos. Claro, sí, bueno, de hecho ese desconocimiento
es el que está haciendo que mucha gente precisamente en ese mundo de las criptomonedas pierda dinero a lo tonto. O sea, es Sí, decir, porque claro, el no entender por qué ocurre una cosa o el no entender cómo es la tecnología que hay detrás, solamente dejarte llevar por lo que se llama el FOMO, ¿no? En los mercados, ¿no? Que sí. te dejas llevar por esa, oye, que me quedo sin nada, ¿no? Era como la época inmobiliaria, ¿no? Cuando estás más arriba es cuando vas a comprar porque parece que te quedas sin casa. A ver, es que eso precisamente es cómo funcionan los mercados, ¿no? Y la verdad que sí, o sea, yo creo que en este proceso, para mí lo más gratificante, lo más gratificante y a la vez lo más difícil ha sido pasar de un concepto que tenía cierta complejidad a un concepto explicado de una forma metafórica o tal, que tenía, o sea, que era sencillo de entender. Luego la parte técnica es otro mundo. O sea, es otro mundo. Ya cuando te quieres meter ya ahí, ya tienes que meterte en otra historia, ¿no? Que cada vez es menos compleja también. Cada vez es menos compleja, ¿no? Pero bueno, todavía tiene su enfoque, ¿no? Todavía tiene su La parte, complejidad, ¿no? la parte técnica, yo no pretendo dominarla, pero a ver, es que tienes razón, o sea, pero a veces te dan ganas de decir, mira, vamos a hacer post de consejo, porque por ejemplo, las analogías. Ujú, Es que lo que es el mundo real se traslada a este mundo. Es decir, cuando me dicen, es que hay gente que ha metido la pasta en esta cripto, esta meme, la libra, y ha perdido todo. ujú, Y dice, bueno, es que para empezar tenías que haber, por la analogía, haber seguido el consejo de los inversores tradicionales. Juega lo que te sobra, no lo que necesitas para vivir. Si te has arruinado es porque has metido lo que no te tenías que haber jugado. ujú. Pero es que Efectivamente. eso te lo dicen ya, esto no es del mundo este de las criptomonedas, este ya es el mundo de los inversores tradicionales. No te saques el pan de la boca para jugártelo en la tragaperras. Claro. Ujú. Entonces, es que has violado. Entonces, al final, lo que pasa es que, bueno, oyes por ahí ejemplos y dices, bueno, es que la gente, pues es que es muy osada. Entonces, a veces te dan ganas de eso, seguir diciéndole a la gente analogías. O sea, tú mira lo que hace, o sea, sigue los consejos de Warren Buffett, o sea, compra cuando baja, vende cuando sube y el último dólar que se lo gane otro, cosas de estas, ¿sabes? Ujú. Pero que al final dicen, no, es que esto, no, o sea, la criptomoneda no es una estafa, lo que hay es mucho estafador y también mucho movimiento arriesgado y todo esto, entonces si la gente se deja atrapar, porque no se forma, porque les convencen de que esto es jauja y te vas a hacer ultramillonario de un día para otro con un golpe de suerte. Pero eso no es culpa de este mundo. Este mundo, al contrario, yo le veo, y por eso me hace ilusión haber escrito este libro, es porque viene a democratizar el movimiento de dinero. Antes, en la compra de un inmueble solo se podía meter gente que tenía mucho dinero. Ahora con las NFTs la gente va a poder consorciarse de una forma mucho más sencilla que si montases una sociedad limitada o lo que fuera, para conseguir participaciones incluso ínfimas para apoyar un proyecto. Así eso me parece positivo, pero la gente tiene que saber dónde se mete. Claro, sí, sí, está claro. Hombre, a ver, es cierto, o sea, antes dentro de eso tenías acceso a crédito o tenías capital para poder invertir en esos proyectos. Pero, claro, a medida que pasa el tiempo, yo creo que precisamente, fíjate que me acuerdo en un proyecto con el que estuve hace un tiempo asesorando, hace ya bastante tiempo, donde tenía que ver con el mundo de criptomonedas de forma indirecta, pero tenía que ver y recuerdo que los principales inversores eran gente de algún país africano. Es decir, y no tenían ni acceso a, ¿sabes? No tenían ni acceso bancario, ni acceso a crédito, ni acceso a nada, pero es gente que se movía en ese mundillo y estaba, y claro, y luego también tenías que tener en cuenta que ahí de donde vienen muchas estafas y mucha historia, ¿no? Pero en este caso era gente que sabía moverse, ¿no? Y yo me quedé asombrado, dije, joder, macho, digo, fíjate tú cómo esta gente le ha dado la vida, o sea, es gente que no plantearía, entonces está cambiándose todo el concepto de riqueza se está cambiando también con todo este tipo de conceptos, ¿no? Por eso es tan importante que la gente sepa lo que hay, independientemente, como tú dices, de que luego tome sus decisiones o no. Luego cada uno toma sus decisiones, pero que por lo menos lo conozca, ¿no? Entonces es un poco la historia, ¿no? Que en este sentido
yo creo que viene un mundo en el que hay gente que no te esperas, que no está en tu entorno. O sea, no es de tu entorno, ni es de tu trabajo, ni es de tu negocio, que de pronto van a aparecer por el lado izquierdo y te van a quitar lo que haya en medio. Y dices, bueno, pero esta gente ¿dónde ha venido? Y bueno, pues gente que se ha informado antes, que se ha formado antes, que estaba ahí y que además ha aprendido ciertos conceptos que tú no conoces, que está ciego porque no los conoces, ¿no? Entonces... Yo un valor, esto que estamos, además todo esto que explicamos, un valor que es, este libro tiene su punto de humildad por una razón, me explico. Este libro probablemente dentro de 3 años sea un fósil, esté obsoleto. Sí, 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 claro. Trata de hacer pedagogía, pero que no pasa nada, es como un libro de, yo qué sé, bioquímica hace escrito 10 años, ha sido superado por los descubrimientos actuales o de química de principios del siglo XIX. Y no pasa nada, o sea, nosotros hacemos pedagogía, pero es como si estos libros que yo leía, bueno, pues si tú quieres, si quieres hacer, mover datos y tal, tienes que usar el database, ¿dónde estará el pobre database, no? Y hasta este libro tiene su valor en este momento, está hecho para gente de este momento y probablemente pues será superado, como tú dices, cada vez nos lo ponen más fácil, o sea, bueno, ya vivimos en una época de vértigo donde hablar de inteligencia artificial hace 3 meses es un chiste. Ya yo personalmente ya no hago suscripciones anuales por mucho descuento que me hagan en servicios de inteligencia artificial, porque ¿para qué? Si dentro de 2 meses va a salir algo que va a dejar convertido en antediluviano Lo que esta hay. vía. Entonces, este libro tiene ese valor. O sea, vivimos en una vorágine y entonces tenemos que tener conceptos sencillos, porque lo que no va a cambiar, al menos hasta que lleguen las computaciones cuánticas, entonces, ¿qué es el blockchain? No basta con decir, es que esto está construido sobre el blockchain, entonces no tienen ni idea, pero están metiendo dinero en Bitcoin. Y dice, bueno, pues la suerte te acompañará hasta que deje de acompañarte, ¿no? Entonces, Sí, bueno, sí. pues yo realmente, bueno, de eso sabes tú mucho más que yo, de la enorme complejidad y de todos los tiburones financieros y educativos que navegan por las aguas del trading y todo esto, pero bueno, que es que a la gente le afecta. Es decir, ha habido un intento muy interesante de poner como moneda Bitcoin en El Salvador, cercenado a lo bestia por el Fondo Monetario Internacional, que lo ha parado manu militari. Es decir, todo el mundo dice, no, es que es un fracaso, claro, es un fracaso, y te dicen, si quieres los 1.400 millones de préstamo, quita esto. ¿Qué vas a hacer? Pues te lo comes, pero que está ahí, o sea que, bueno, las maniobras que están haciendo, ya hay estados de los Estados Unidos haciendo reservas estatales de criptomoneda, no sé qué, no sé cuánto, esto te indica un cambio radical en la forma que vamos a conocer efectivamente la política, las relaciones, la economía, todo, Ujú. todo. Bueno, fíjate que hay un movimiento precisamente este viernes próximo en el que Trump ha convocado a todos los principales agentes de criptomonedas o compañías, ¿no? Criptomonedas americanas, ¿no? Que tienen base americana, y incluyendo Bitcoin y Ethereum, como puso en un tuit y demás. Y claro, ¿dónde nos lleva todo esto? Pues fíjate que hay una cosa que ocurre y que, y que en este tiempo se puede entrever, ¿no? En el libro cuando lo planteamos, ¿no? Y es el hecho de que este tipo de criptomonedas, la mayoría, tienen un enfoque contrario a lo que actualmente es la moneda habitual, ¿no? O sea, es decir, tienen la moneda fiat, que es como se denomina habitualmente, pues tiene pues un enfoque inflacionista, ¿vale? Es decir, si tú ves las películas de la película del bueno, el feo y el malo, que se pegaban por un saco de $10.000, que parecía que era como si algo hablase de 10 millones, o sea, era como tremendo, pues, o algo así, creo que De eran 10 oro, mil además, dólares, monedas de oro eran en la película. monedas de oro, El sí, oro, sí. la unidad de cuenta y reserva. Sí, sí, y entonces yo recuerdo que, claro, cuando decían el valor y tal, decían $10.000 y tal. Y yo decía, joder, después de verla mucho tiempo, digo, macho, $10.000, ¿se están matando aquí a tiros por $10.000? Entonces, claro, como en aquella época, se supone que es como, estamos hablando de la época del oeste, como si fuese ahora 1 millón, o bueno, 10 millones, o una barbaridad, ¿no? Entonces tiene un enfoque inflacionista. A medida que pasa el tiempo, va perdiendo su valor. Sin embargo,
muchas de estas cripto es al contrario, o sea, tiene un enfoque deflacionista. Es decir, que a medida que va pasando el tiempo van aumentando su valor, ¿no? Por diferentes motivos. No todas, no todas, pero o el origen de cómo se planteó en este caso Bitcoin desde el inicio, ¿no? Que luego ya veremos cómo termina, pero bueno, de momento es un poco, sigue estando en esa línea. Y bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que va pasando el tiempo va incrementando valor y una de las cosas, fíjate, que plantean, que yo creo que el otro día me comentaba un amigo que había leído la parte del libro donde hablamos de Bitcoin, me decía, oye, pues precisamente es que, claro, como Trump quiere meter las criptomonedas, ¿no será precisamente porque si mete criptomonedas y hace una reserva, eso se le va a incrementar a futuro y va a poder ir contra eso? Es alguien que conoce bastante bien temas económicos y tal, aunque no estaba metido, ahora ya está, se ha metido mucho en Bitcoin a raíz de leer aquello. Ujú. Y entonces me decía, claro, pues puede ser que con este enfoque que haga de criptomonedas hay un momento que si eso va creciendo pueda pagar la deuda, ¿no? O pueda contraprestar la deuda de Estados Unidos. Y dije, joder, macho, digo, pues sí que le ha servido el libro a este amigo. O sea, es decir, que ves que este tipo de enfoques, la gente, claro, lo aplica a lo suyo y dice, mira, yo solamente estaba pensando ahora sobre la marcha, del día que empezamos a hablar de esto, de Palabras 3.0, a hoy, ¿cuántos proyectos has empezado tú relativos con tecnología? O sea, Porque abre una serie de posibilidades creativas, económicas, fabulosas, que bueno, algunos lo llegan a punto muerto, pero otras. Mira, además, esto que dices, una de las cosas que, bueno, casi me arrepiento, pero insisto, es que tampoco puedes contener el universo en un libro, además pensado para ser breve, para no fatigar al lector, porque esto no es un tratado, es no haber incidido más en el tema de. A ver, peor que el desconocimiento es el conocimiento erróneo por parcial. Entonces, por desgracia, se está asentando en la población la idea de que las criptomonedas son una especie de reserva de valor o una herramienta de especulación. Yo compro criptomonedas a X pensando que me va a valer 3X en el futuro. Pero claro, hablamos en el libro, pero quizás yo me arrepiento de no haber incidido más en que las criptomonedas son una herramienta para muchas cosas. Por ejemplo, para dentro de colectivos la toma de decisiones consensuadas o votadas, es decir, las criptomonedas, ciertas criptomonedas no están pensadas, es decir, las criptomonedas, la gente tiene que entender que, bueno, pueden ser una reserva de valor como se ha convertido el Bitcoin, pero pueden ser herramientas como el XRP pensada para intercambios comerciales, pero hay gente que genera su propia criptomoneda no con intención, sino porque dentro de un colectivo son las herramientas, gracias a los contratos inteligentes, que le permite a la gente votar sobre decisiones que competen en ese colectivo. Claro, la gente cuando se lo cuenta se queda loca, la gente le ha llegado a la criptomoneda pues que son una especie de cosa que sirve para especular a lo bestia, que la gente coge criptomonedas y tiene 200.000 millones como el de Sol y Luna o algo así, ¿no? Luna, sí, Al día sí. siguiente no tiene nadie y está en la cárcel, ¿no? Entonces esto es, pues no, Sí, no es, Terra Luna, sí. eso es una parte, pero las criptomonedas son una herramienta potentísima basada en la blockchain, basada en contratos inteligentes y tal, y que puede dar muchísimos beneficios globales o a conjuntos humanos. Y eso quizás me arrepiento de haber incidido más sobre el tema porque todavía a la gente se lo cuento y se te queda como mirando, como diciendo, porque la gente, por desgracia, ha asociado el, el- las criptomonedas a esto, a la especulación buena o mala. Es decir, especular, todos especulamos, es decir, todos hacemos algo, le damos un valor añadido y entonces para ganar más. Especular, y mira, en eso que un señor que, bueno, dice cosas interesantes, pero otras veces se le va mucho la olla, Milei lo decía, especular es comprar por un precio y venderlo por más precio. Ujú. No tiene en sí nada de malo, esto lo añado yo. Eso especulas cuando maniobras o cuando juegas con la escasez de la gente. Si la gente está muriendo de hambre y tú acumulas el pan para venderlo por una fortuna, eres una mala persona, está claro, ¿no? Pero lo normal es que dices, bueno, pues eso, tú procuras darle algo, le das un valor añadido y pues, la gente al fin y al cabo coge metales, cobres, plástico, lo convierte en un coche y lo vende por mucho más de lo que valdría la materia bruta o la mano de obra por sí sola. Entonces,
a veces me arrepiento de eso. Por otra parte pienso, bueno, es que no podemos escribir eso, no podemos escribir el diccionario Espasa de 60 tomos sobre esto. No, bueno, claro, está claro. Es que aparte que es, o sea, a ver, eso yo creo que se ve en el libro, que es un conocimiento para que la gente aprenda la base de comienzo. O sea, es decir, de este tipo que se entienda estos palabras. Porque luego, claro, ya el problema que tienen todas estas tecnologías es que si quieres empezar a rascar, ya empiezas y no paras. O sea, es Pero decir, claro, es ya. que, sí, sí, es que es eso. Mira, me acaba de venir a la cabeza cuando yo era chaval. Es decir, tú vas al cole y aprendes que el Sol, la Luna, Marte, los astros, los planetas son cuerpos sidereos que giran alrededor del Sol y tal. Aprendes eso, nadie espera que salgas del cole hecho un astrónomo experto. Claro, sí, sí, sí. Sabes que es el sistema solar, o sea, Sí, sabes que hay sabes. un sol, una luna, un tal, sí, sí, Claro, exactamente. ni cuando, a ver, cuando estudias química, nadie espera que salgas hecho un físico cuántico, ¿no? Pero tú aprendes los principios de la física, los principios de la ciencia, pues aquí es lo mismo, o sea, que yo no te voy a convertir aquí, con este libro de 200, no llega a 200 páginas, no te vas a convertir en un experto en materias tan abstrusas como la blockchain, los contratos inteligentes, las DeFi, no sé qué, pero vas a saber al menos lo que es el ejemplo, por eso se me ha ocurrido, pues como sales del colegio sabiendo que la Tierra gira alrededor del Sol, que el Sol es solamente una estrella en millones de estrellas que forman una galaxia, que a su vez son millones de galaxias que forman un universo en expansión. No, de ahí Sí, no, de ahí a considerarte un astrofísico va a un nivel. sí, sí, no, no. Aparte que yo creo que lo bueno que tiene lo bueno que tiene el libro como tal es que aporta, mira, aporta una serie de conceptos que te aclara conceptos. Entonces, yo creo que la gente que es curiosa, que tiene, no sé, yo por ejemplo, en el entorno más de negocios, ¿no? Pues la Ujú. gente que tiene, que se dedica a sus negocios habituales y que lo hace de la forma tradicional, de pronto ve estas definiciones, ve estas metáforas y entiende rápidamente cómo lo podría aplicar en su negocio. O sea, otra cosa ya es bajarse a tierra, contratar a los técnicos, pero el concepto lo entiende. Y eso es precisamente lo que necesita muchísima gente y muchísimas empresas y muchísimo de todo, o sea, a nivel general, ¿no? Pero en el ámbito económico, muchísimas empresas necesitan entender de qué va esto. O sea, Ujú. ahora, o sea, es como todo. O sea, si tú le estás hablando a alguien de inteligencia artificial y no tenía ni idea. Yo me acuerdo un cliente que tuve hace 20 y pico años que se dedicaba a hacer pues lo que hace ya ChatGPT ahora, y hace 20 y pico años, o sea, tú ya me dirás que ahí se utilizaba la búsqueda básicamente para cuando hacías una búsqueda médica. De pronto pues te la hacía en 50 lenguajes diferentes, pero no iba más allá. O sea, es decir, y sin embargo ahora eso lo puedes aplicar en el ordenador, ¿no? Entonces, pero claro, cuando tú a alguien le enseñas cómo funciona el ChatGPT y hace tres preguntas y te da tres respuestas, dices, hostia, esto ya es un poco. Entonces ya es cuando empiezas a aplicarlo. Pues es básicamente eso, ¿no? El entender de una forma fácil para qué vale cada cosa. Luego ya tú ya le darás los formatos que quieras, le darás las ideas que quieras. Luego, además, yo ya tengo visto que en todo esto a medida que la gente va entendiendo de qué va cada cosa, las ideas son enormes. Y de pronto empiezas a verlo de forma inmediatamente aplicable. Yo me acuerdo de algunas conversaciones que hemos tenido en plan, claro, es que podría hacer esto, podría aplicarlo aquí, podría aplicarlo acá, de qué forma lo puedo aplicar, porque claro, aquí esto puede funcionar, pero claro, y si lo otro ocurre que no sé qué, y entonces ya empiezas a ver cómo encaja todo eso y de joder, y de pronto un día apareces con un proyecto que has hecho con varios colaboradores que están metidos también en ese ámbito, o varios socios, colaboradores, amigos, que es Tintero, por ejemplo, ¿no? Ujú, sí, Que bueno, bueno, comenta un poco Tintero, ¿qué es Tintero y cómo surge? Porque surge a pues raíz de todo esto, claro. sí, claro, a ver, esto nace un poco, por supuesto, uno de los objetivos es, aparte de saber qué es todo esto, porque hay una parte dedicada a la inteligencia artificial en el libro al final, pues nace de la idea de que, a ver, nosotros como usuarios podemos sacarle partido y partido provechoso, no solamente el avispado que pretende que le escriba a la inteligencia artificial un libro que no es más que refrito de los conocimientos de la base de conocimientos de la IA.
Entonces, bueno, pues en este sentido, pues una serie de personas, bueno, yo lideraba el proyecto, hicimos Tintero, que es crear un GPT, que es tu consejero literario, a partir de mi experiencia como 21 años de escritor y dando talleres literarios y tal, porque eso es lo que tú dices, es decir, cada ser humano le ve una ventaja muy distinta. Es decir, si cogemos, por ejemplo, Suno, la inteligencia artificial para hacer música, pues uno de repente descubre que sin necesidad de haber aprendido solfeo puede hacer música, pero llega otro y dice, joder, pues yo con esto puedo crear música ambiental para mi negocio. En cambio el otro dice, yo puedo crear fondos para los vídeos de YouTube que hago. Es que claro, cada uno se le ocurre en su campo de competencia. El asunto es que mucha gente pues no puede pagar lo que le costaría pagar a un músico por hacerle esa música, quiero decir. Es decir, a ver, que ahora hay una guerra muy fuerte, es otra historia en el campo creativo, pues porque la gente se ve, pues que se queda sin trabajo, pero a ver, yo siempre la discusión nos lleva a un concepto, un tema muy interesante, colateral a esto, que es qué es el artista y qué es el artesano. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, el artista, ¿eres artista porque sabes manejar los pinceles? Pues mira, los ilustradores hace ya 2 décadas que abandonaron los pinceles a favor del ordenador y del Photoshop y todo esto. Y ahora, pues, claro, están furiosos porque cualquiera que pueda hacer prompts y tal y cual va a generar obras. Entonces estamos en la vieja discusión sobre hasta dónde llega el arte y hasta dónde llega la artesanía. Uh-huh. Pero lo que estamos hablando es no es de que llegue una gran cadena y se ahorre unos duros porque lo haga con Zoom. Estamos hablando de que gente que no tendría oportunidad de crear porque no ha tenido oportunidad de estudiar, o que gente que no ha tenido oportunidad de crear su propia música ambiental para su negocio o para darle fondo a sus vídeos. Pero si es que esto lleva ocurriendo mucho tiempo, es decir, es que aquí nos estamos nosotros grabando. Y hace 15 años lo que tendríamos que habernos ido es a un estudio presencial, con técnicos, con tal. Entonces yo le deseo el mejor de los futuros a los técnicos de sonido y más, faltaría más. Aparte de que muchos se están reciclando el manejo de estos sistemas, pero yo quiero recordar que, claro, pues los carreteros que iban con las mulas y los carros, pues también llegó un momento en que tuvieron que reciclarse. O sea, el mundo avanza y yo uno de los trabajos, como todos los escritores, como casi todos los escritores, excepto 4 blockbusters, pues me dedico a muchos oficios dentro de la literatura. Yo soy traductor literario, yo sé que nos quedan a los traductores literarios 2, 3, 4 años, no nos queda más. Los traductores técnicos ya han sido borrados, pero todavía en literatura, como queda cierto rollo de entender qué ha querido decir el autor y mantener un estilo y tal, todavía aguanta, pero hay excelentes IAs de traducción que van acumulando mucho conocimiento. Uh-huh. Entonces, pero razón de más para que cada uno en nuestro campo de competencia adquiramos nuevas competencias o estamos acabados profesionalmente. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Además, ahora según lo decías, yo tengo un amigo que es un diseñador de estos muy buenos, que además trabaja con empresas muy grandes, que ese fue uno de los que primero yo vi que lo vio. Y no lo vio de forma negativa, lo vio de forma muy positiva. Dijo, no, no, es que estos son herramientas que a mí me aportan muchísimas opciones. Entonces, ¿qué pasa? Que al final él lo que hace es apalancarse en eso para seguir dándole servicio al cliente que tiene, que es un cliente importante, e incluso empezar a abrir otras opciones con otros clientes, ¿no? Esas otras opciones de otros clientes, ¿qué pasa? Que no se las termina de dar el que tenía ya antes. Uh-huh. ¿Sabes? Porque en todo esto estamos hablando de que, por ejemplo, en la IA siempre había un dicho que es, bueno, te contratará ¿cómo es? No te quitará tu trabajo la IA, sino te lo quitará alguien que sepa que sepa utilizar la IA mejor que tú. Uh-huh. Vale, pero yo ahora empiezo a ver el punto de vista de esos que ya saben manejar muy bien la IA o que lo manejan muy bien en esos ámbitos, que lo que dicen es, joder, tengo un océano azul, ¿no? Como se suele decir, un océano azul significa un campo abierto de posibilidades con clientes que antes no podía tener, porque
estas herramientas me dan eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente esos son los que están viendo, esos son los que están quitando el trabajo, Yo- ¿sabes? Y los que están moviendo ficha, ¿no? Claro, Y yo te digo, Rubén, perdóname de eso que has dicho, ahora, antes de que se me vaya la cabeza, es que, claro, esto ya es lo que sea uno capaz de innovar. Yo conozco un excelente locutor con una carrera dilatada de décadas en la radio, que podía estar tirándose de los pelos con herramientas como Eleven Labs y tal, que hacen voces. No, es que este tío, con su experiencia como locutor, puede crear voces, matices, tal, que no podemos ni tú ni yo, que no es nuestro campo. claro, Entonces está reciclando a crear. Volvemos a qué es un artista y qué es un artesano. Entonces está creando, es decir, cada uno de nuestro campo de competencia podemos pulir. Y lo que pasa es que no podemos quedarnos en el antiguo estadio. claro, hay que dar un paso, hay que dar un paso y primero entender lo que tenemos delante, que para eso Palabras 3.0 aporta, entenderlo y luego empezar a aplicarlo y empezar a organizarlo de nuevo, o sea, dar un salto importante a nivel de uso de esas herramientas en nuestros negocios o en lo que sea, ¿no? Pero es que en la vida, incluso en la vida habitual, ¿no? Y es que eso es una necesidad ya. O sea, el que no lo vea tiene un problemón. O sea, tiene un problemón. No, no, y aparte, no entender esto nos coloca en papel de víctima. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero las grandes empresas tradicionales, como es lógico, tratan de sobrevivir. Mm. Se ve, por ejemplo, con la energía solar. Sí, sí. Las empresas lo que pretenden es ponte tu energía solar y vuélcala a la red y yo te doy una miseria por ella y luego te cobro 5 veces más. ¿Por qué? Porque tratan de sobrevivir, o sea, ya han asumido que no pueden controlar la producción. Entonces van a ver si controlan la distribución a todos aquellos que por A o por B no tienen. Por ejemplo, es muy difícil, pues ya sabemos, el que ha vivido en un edificio ya sabe lo difícil que es poner de acuerdo a unas comunidades de vecinos. Entonces, Mm. el que vive en una casa unifamiliar le es fácil ponerse placas, en una comunidad vertical no es tan fácil. Bueno, pues entonces también pasa con esto, es decir, una serie de instituciones financieras, y ahí tú puedes explicar mucho más que yo, que tradicionalmente su papel era a veces necesario, a veces parasitario, el de intermediario, porque Mm. los intermediarios a veces es que son obligados y otras veces es un señor que se ha puesto ahí y realmente si le quitaras, lo único que eliminabas era la parte del botín que se lleva. Pero todos estos intermediarios que ven que su papel de intermediario está en peligro, a su vez tratan de reciclarse para controlar estas nuevas tecnologías para seguir siendo intermediarios. O sea, o bueno, y los hay que directamente toman el camino equivocado. Yo quise comprar hace poco 1.000 euros de una criptomoneda y directamente es que el banco donde tengo el dinero no te lo permite. Claro, sí, sí. Estáis cometiendo un grave error. No, no era dentro del propio banco. Yo quería comprar en, una, en algo externo, quería meter el dinero, pero no era que comprar dentro Sí, del propio enviarlo al banco, en otro plan lado. Revolut. No, no, decir, voy a meter en este exchange, voy a comprar XRP. Mm. Y no me lo permitía. Y digo, bueno, esto es como si cojo yo y no me dejan comprar en AliExpress porque me dicen que es de baja calidad. Bueno, eso es mi problema, que seré yo que se tiene que informar, ¿no? O sea, ¿usted quién es para un tío de mi edad tutelarle los cuartos? Sí, ¿Sabes? sí, no, sí, sí, eso lo iban haciendo tiempo que no permiten porque es que se les va, pero yo creo que es que ha habido muchísimo capital que ha salido así, ¿eh? Ah, pero ese es un Y error porque lo que intentas es poner puertas al campo. bueno, ellos lo que intentan es que te quedes hasta que ellos tengan la opción para vendértelas. Ya. Que será cuando será otro momento de mercado, ¿sabes? O sea, es decir, sí, o sea, intentan frenar, bueno, es normal, ¿no? Cada uno defiende su negocio como considera, pero sí que es cierto que en estos ámbitos, en el caso específico financiero, sí que se ha visto muy afectado porque es que surge de ahí, o sea, nace de ahí todo esto, ¿no? Pero además, la cuestión es por qué nace. Porque ahí es donde vamos al punto clave. O sea, nace por qué. Porque, claro, ya todo el mundo se ha olvidado que el 2008 los bancos lo hicieron muy mal. Los bancos lo hicieron fatal A nuestra costa. a nuestra costa.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que surgió el Bitcoin en contralucha a eso. O sea, es decir, surgió precisamente contra eso. Claro, surge, a nosotros nos da igual, pasan los años, pero macho, es que esto te va a comer. O sea, entonces, fíjate, estamos en la época en la que Trump está en esa fase. Yo creo que No, también hay muchas entidades que sí que han sabido reconvertirse y han incluido, han metido. Fíjate, hace poco había un banco, uno de los más grandes españoles, que salió una noticia que había tenido, que habían comprado, habían probado primero con 1.000 licencias o 2.000 o no sé, un número así de algunas miles, algunas pocas miles de licencias de ChatGPT para utilizarlo a nivel interno, que les había encajado, habían sabido cómo buscarle el hueco y habían hecho una compra de 25.000 adicionales, o sea, es decir, para implementarla en todo el banco, ¿no? ujú. Entonces, lo que yo creo que hay algunos que sí que están sabiendo adaptarse a todo eso, sí que se están rápidamente incorporando a toda esa tecnología, pero también por una necesidad, porque claro, todo esto, el problema que hay, que lo que ocurre, que esto también te sirve para estar un poco más a salvo del mundo al que vamos, porque vamos a un mundo en el que tecnológicamente va a ser el oeste. No, bueno, a ver, esto, yo que he vivido tres revoluciones, siempre es así. Yo siempre lo digo, yo cuando mis compañeros a finales de los 80 se compraban coches de segunda mano, yo me compré un 286. De hecho, mi desesperación fue que cuando el primer Windows ocupaba 20 megas, que era la memoria que tenía mi 286. Yo no podía instalar. Mm. Y en tiempos, hacía 2 años que lo había comprado, era la bomba. Pero claro, pero eso era un territorio totalmente pirata. Yo fui a una tienda de informática, que entonces había tiendas de informática, a comprar el WordPress, que yo estaba flipado porque era un procesador de textos, una maravilla para un escritor. Y el, El WordPress no. como, El WordPress no. El WordPress ya es posterior, WordPress ¿eh? no, WordStar. Sí, sí, vale, vale, vale. El WordStar, y entonces el tío, como le dije, dijo, pero ¿qué tarjeta? Que yo tenía de 3,5, ya era tan moderno que no, ya no era de 5, un core de 3. El tío pirateó y me dio de 3,5 que lo había pirateado. O sea, pues, y le había puesto una pegatina de cuáles eran los discos. O sea, todo esto, este mundo siempre es pirata. Tú como tengas mala suerte y vayas a un tipo que te tokenice, te quiere sacar los hígados y encima llevarse un porcentaje y cosas de estas. Por eso yo aquí lo reconozco, por si alguien nos oye, por supuesto, esto no está hecho para forrarnos, este libro. Pero por supuesto, si ganamos algo de dinero, mejor. Pero a mí me encantaría que pudiéramos tener la oportunidad de ir tanto a colegios como a organizaciones de empresarios, organizaciones cívicas, a explicar los conceptos básicos de esto, para que la gente tenga la oportunidad, primero, de no picar en posibles engaños y segundo, de ver qué posibilidad, de explorar por su cuenta y de ver qué posibilidades podían sacar. Sobre todo los jóvenes tienen que salir y saber que las criptomonedas, por ejemplo, pues eso, no es como jugar en las casas de apuestas. Ujú. Es como lo están vendiendo. O sea, en vez de apostar a los caballos en las casas de apuestas que han proliferado, apuestas por el Remitix, el RMEC, esperando que pegue el petardazo hacia arriba. Bueno, sí, eso es una parte de las criptomonedas, pero las criptomonedas es un mundo mucho más amplio. Pues a mí me encantaría tener la oportunidad de explicar, retornar a la sociedad un poco lo que la sociedad nos ha dado. Mm. Sí, sí, hombre, es que es una parte muy interesante. León, comenta alguna de las palabras. Si quieres, yo comento luego la de blockchain, que quizás puede ser un poquito más compleja, pero a ver si hay alguna que tengas tú en mente. ¿Cómo la hemos explicado de una forma Es fácil? muy sencillo. Mira, por ejemplo, token, que dices, joder, tokeniza, vamos a ver, token en inglés quiere decir ficha. Entonces es que tokenizar es simplemente, pues, hemos tratado de explicar que tokenizar es como dividir en fichas, es decir, que hay diferentes tipos de tokens. Por ejemplo, estos tokens ligados a las obras de arte, eh, pues lo hemos explicado, es como hacer cromos. Tú coges y haces una obra de arte repetidas n veces, haces y lo vendes. Tú dices, he tokenizado este cuadro y he sacado, pues, 100 unidades, que es como hacer una litografía y no va a haber más. Entonces esto ha estado ligado a movimientos, ¿ves? Siempre estamos con lo mismo, especulativo muy fuerte. La gente ha pagado verdaderas locuras
cosas rarísimas. Mm. Ya parece que ha deflacionado. Pero luego están los tokens, los NFT, por ejemplo, lo explicamos, que son los tokens, los non-fungible tokens, que es, vamos a decir, que son el equivalente en este mundo a tener participaciones. Mm. Tú, por ejemplo, un inmueble, pues tú llegas con tus amigos y decías que os compráis una casa rural y lo divides en tokens. Y Mm. entonces, los tokens dicen la, qué son la parte que le toca a cada uno de lo que tiene que aportar para la reforma y de lo que tiene que va a recibir. Que, bien, dice, bueno, pero para eso ya están las sociedades. No, porque esto está ligado a algo que explicamos, que son los contratos inteligentes, que son programas que cuando ocurre algo inmediatamente sucede otra cosa. Es decir, por ejemplo, si somos 15 amigos y tenemos con las fórmulas legales correspondientes, porque no se puede hacer directamente, una casa rural y lo alquilamos, sencillamente el contrato inteligente es que cada vez que se ingresa el dinero, automáticamente el contrato inteligente envía su porcentaje correspondiente a cada persona. Se acaban las chorradas de no que tenemos que echar cuentas, no que vamos a dar un bonus a los empresarios de arriba y no va a haber reparto de dividendos, pero va a haber porque hemos dado uno. No, o sea, el contrato inteligente son programas. Y un programa es, cuando ocurre esto, sucede esto, son algoritmos. Entonces, pero eso es explicarlo de forma sencilla, pues la gente oye hablar de contratos inteligentes bueno, yo el primero, nos quedábamos como la vaca que veía pasar al tren. Mm. Dicen, no, es que esto es un programa, es decir, esto es un programa puro. Cuando ocurra esto, automáticamente se pone en marcha este mecanismo. Mm. Es decir, en el momento en que ingresa, doy un ejemplo muy sencillo, que no sé si lo hemos dado en el libro, pero hemos dado otros parecidos. En el momento en que la persona que va a la casa rural ingresa el pago por estar ese fin de semana, automáticamente el programa asigna a las billeteras de cada uno lo que le corresponde, y si el programa ya está estructurado así, asigna para fondos de reserva aparte y se acabó. Ahí no hay ningún contable ni nada. Entonces, esos son los contratos inteligentes que van a acabar con las discusiones, porque el contrato está pactado y entonces cuando se da esta circunstancia se produce esta respuesta, se acabó. Mm. Esto es un ejemplo, la gente, yo creo, vamos, supongo que habrá gente que pues dirá, pues no me he enterado, es lógico, habría que explicárselo, no el 100%, pero yo creo que el 90 y tanto por ciento de la gente ha entendido cuál es la base de un contrato inteligente, con este ejemplo. Y insisto, esto no te hace un experto en crear contratos inteligentes, te hace usuario que sabe para qué sirven los malditos contratos inteligentes, que es muy distinto. En el tema de los contratos inteligentes hay una casuística muy divertida, que es la que me comentó un amigo hace tiempo, que es una persona ya mayor, y me dijo, bueno, más mayor que nosotros, pero quiero decir un poquito más, tampoco mucho. Y entonces dice, o sea que si yo tengo un contrato inteligente, que cuando me muera, si mi nieto ha estudiado Derecho, que es lo que yo quiero que estudie, y tal, cuando tome la decisión de estudiar Derecho y se matricule, entonces yo puedo hacer, si yo me he muerto ya, el dinero puede salir y se le puede ingresar en su cuenta, ¿no? Sin que pase por la madre. Le digo, sí, un contrato inteligente sería eso, podría ser eso. Es decir, que su madre, que seguramente, aunque él estudie medicina, le va a dar el dinero, porque claro, la madre va a hacer que si se lo di a la madre se lo va a dar para estudiar, no para que haga tal. Pero como yo quiero que haga derecho, pues tiene que ser, solamente se lo voy a dar si hace derecho. Pues eso es un contrato inteligente. O sea, por ejemplo, caso del día a día, ¿no? No, incluso va a sustituir en algunos casos a los testamentos. Tú puedes tener un contrato inteligente donde tú tienes tus criptomonedas y el contrato inteligente cada X tiempo te lanza un aviso de que le des prueba de vida. Uh-huh. Si pasado X tiempo no das prueba de vida, automáticamente eso se ingresa en la billetera del que tú en el contrato inteligente tengas estipulado que reciba el dinero. ¿O los qué? ¿Uno o varios? Claro, que se ingrese en la o en las billeteras. Uh-huh. Directamente, claro, eso nos lleva a cierta discusión. Por una parte le da mieditis a los gobiernos, porque no controlan nada. Claro, no controlan. ¿Dónde está ese dinero virtual que son las criptomonedas? Pues está ahí por ahí flotando. Sí. Si ya directamente, sí, o sea, a ver, a mí
a mí me controla Hacienda, pues porque yo compro criptomoneda y Hacienda lo sabe, pues están obligados Bit2Me y todos estos a avisar. Pero claro, si yo mi heredero ha abierto una wallet y un contrato inteligente, si a mí mañana me pilla un autobús y no doy prueba de vida, le ingresa, eso ya no saben quién lo ha recibido. Claro, sí, o sea, bueno, también depende de dónde estén las billeteras, que eso es otra de las cosas que Y comentamos en el bueno, claro, libro, ¿no? evidentemente, o Sí, sea, hay sí, sí. billeteras y billeteras, pero lo que quiero decir es, y también nos lleva también a un problema muy serio, es decir, esto que tenemos en este mundo, es decir, estas redes por las cuales nos estamos, esto necesita pasta para mantenerse. Vamos, sí, sí. Todo el mundo se escaquea a lo bestia. ¿Qué vamos a hacer para mantener las carreteras, el alcantarillado y tal? O sea, es decir, siempre estamos tampoco decimos, bueno, pues, o sea, personalmente yo no soy un anarcocapitalista, es decir, vivimos en sociedad y la sociedad la que me ha permitido ser lo que soy. Sí, sí, sí. Yo no estoy en contra de pagar impuestos, estoy en contra del abuso de que la gente, los de arriba, cogen mis impuestos, hacen con ellos lo que les da la gana. Ujú. Pero nos lleva a una cuestión interesante que están tratando desesperadamente. Pues una de las formas es sacar su propia criptomoneda. Ujú. Claro, la criptomoneda, ojito, todo esto de los contratos inteligentes, la cara oscura es que mañana un tipo decide que si controla la criptomoneda, decide que esa criptomoneda se volatiliza y se volatilizó, te has quedado sin nada. Claro, sí, sí, Tener también. cuidado, o sea, eso es lo que se dice de las muchas altcoins. Dicen, sí, sí, pero esto no deja, no es dinero fiat, pero el control de los que han generado esta criptomoneda es el mismo que el que tienen los gobiernos. Ujú. Más todavía, Más, mientras sí. ellos digan que existe. Sí, porque además luego el volumen es muy diferente, todo, sí, sí. Sí, pues mira, déjame que explique, voy a explicar yo el tema de blockchain porque me parece muy Ahora, interesante dejo como que lo has explicado. es el core casi de todo esto. Sí, sí, recuerdo cuando se lo expliqué a mi padre, te decía que le encantó y bueno, cuando lo leyó y era básicamente, tú imagínate que tienes un grupo de amigos y ese grupo de amigos nos dedicamos a intercambiar libros. Entonces, esos libros, cuando se intercambian, claro, cuando somos tres, todo el mundo sabe dónde están los libros, ¿no? Los tiene fulanito, los tiene menganito, claro, pero si de pronto somos 25 y yo te dejo a ti el libro y tú se lo dejas a otro y ese se lo deja a otro y ya al final no sé dónde está el libro. Entonces, el libro que tú le dices, oye, el libro que te dejé, espérate que se lo dejé al otro, espérate que no sé qué, aquello ha desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, blockchain lo que sería es un sistema o sea, tendría una parte que serían los registros, que es lo que, o sea, tú para explicar blockchain sería, imagínate, un paquete de folios, unas carpetas, una mesa y una pesa de 500 kilos. Entonces, con los folios, ¿qué es lo que haces? Se escribe dónde está cada uno. Este libro, el libro tal, lo tiene León, que hoy es día 8 del 5. Este libro, este otro libro, se lo ha pasado Menganito a Fulanito. Entonces se va quedando todo registrado. Y eso lo vamos guardando, esos registros los vamos guardando en una carpeta normal y corriente, que son las que hay en las papelerías. Lo que hacemos con esa carpeta es que cuando ya se ha llenado hasta arriba, bueno, cada uno de esos registros, lo que tenemos que hacer es hacer, no solamente ponerle la fecha, sino hacerle un pequeño resumencito en el nuevo folio que metemos, un pequeño resumencito lo que tenía el siguiente, para que no se pueda nunca cambiar el orden ni nada. Y cuando ese día, el día que se hace ese folio y se cierra la carpeta, automáticamente todo el mundo recibe una copia de lo que hay ese día. ¿Vale? Entonces, con lo cual todo el mundo sabe qué es lo que hay y no puedo yo llegar y decir, yo quiero leerme este, voy a ir a cogerle el libro a este, se lo cambio por el otro y me voy, ¿no? O sea, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso sería un paso. Cuando ya tengo un número de folios que ya me cierran, ya son bastante altos y que son, no sé, 100 folios, un número determinado, cierro la carpeta y eso es un bloque. Vuelvo a hacer lo mismo con otra carpeta. Cuando tengo otra carpeta, tengo otro bloque. Y cuando tengo muchas carpetas, es una cadena de bloques, que es una blockchain, ¿vale? Sería esa la idea. Y entonces ahora decimos, vale, eso lo entendemos. Tienes una mesa, tienes folios, tienes una carpeta, pero ¿y la pesa de 500 kilos para qué coño vale? Dice, bueno, pues la pesa de 500 kilos es porque alguien tiene que escribir eso. Y el que escribe eso, que en este caso se llama minero,
lo hace mediante un sistema que se llama fuerza bruta. La fuerza bruta es la computación, la capacidad de cómputo. En este caso, la fuerza bruta nuestra, en el ejemplo, ¿cuál es? Levantar la pesa. Entonces, si estamos los 500 amigos que ahora estamos intercambiando libros, imagínate en una sala y de pronto no sabemos quién tiene que escribir, pues hay uno que va. ¿Cómo va a probar quién tiene que escribir? Pues el que primero levante la pesa de 500 kilos, ese es el que escribe hoy. Y a ese que escribe se le paga. ¿Vale? Por eso escribe, porque se le paga. Por eso se llama minero, ¿no? Porque recibe, por hacer ese trabajo, recibe un este. Y eso es la cadena blockchain. O sea, eso es el blockchain. En sí es una forma que te permite que sea completamente, bueno, como decimos en el libro, los temas de blockchain no inmutable, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces es una forma muy segura de que no se pueda tergiversar, de que no se pierdan las cosas, de que no se puedan hacer cambios que no se deben, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso pues evita pues todos los temas como corrupción o cosas de ese tipo, ¿no? Y aparte que todo el mundo sabe lo que hay. O sea, es completamente abierto. Entonces es un poco lo que es la explicación que damos más o menos en el libro de lo que es blockchain. Y es una forma que yo creo que es fácil de entender. Y así hemos intentado hacer todas, ¿no? O sea, es decir, de hecho, al hacer este libro, claro, pensábamos, bueno, es que puede haber muchas cosas aplicables a muchos ámbitos. Y de pronto, León, que le encanta el mundo de la política, dice, anda, si esto es aplicable al mundo de las instituciones, ¿no? Y más que político, ámbito institucional, ¿no? Y entonces decimos, pues vamos también a organizar otro libro que se llama Democracia 4.0, de cómo estas tecnologías pueden aportar en esas instituciones, en ámbitos políticos, etcétera, y bueno, y es muy interesante. Habla tú un poquito de este libro, León, que eres el visionario del libro. Y bueno, una cosa lleva a otra. Lo cierto es que sí, efectivamente a mí la política siempre me ha interesado. Yo, por ejemplo, yo he hecho las muelas cuando veo en el Congreso de los Diputados que todavía están en la tribuna de los oradores con unos señores ahí arriba detrás, cuando digo, ¿y por qué no ponen, no digo ahí, que es muebles nobles, maderas nobles, pero por qué no se van a alguna sala donde tengan una pantalla donde nos muestren los datos y todo eso? Mejor que soltarnos el rollo, pues porque seguimos como en el siglo XVIII, los oradores del siglo XVIII subiendo a una tribuna y soltando su verborrea, cuando en los ámbitos empresariales y de todo tipo ya hace mucho tiempo que se hacen presentaciones, demostraciones, tal. Y bueno, pues esto es lo que dices, bueno, ¿y cuál puede ser la aplicación? ¿Cuál podría ser la aplicación en diferentes ámbitos de la sociedad, de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, el automatismo y todo esto? Bueno, pues entonces, fruto de eso, pues nació en realidad la idea. A ver, Palabras 3.0 es un libro autoconclusivo, pero ahí nació la idea de hacer una serie de libros donde cómo puede impactar en un futuro inmediato todas estas nuevas tecnologías en diferentes campos. El primero, la gobernanza, pero hay otros, por eso va a ser una serie de libros sobre empresa y tal. Y de nuevo, pues para que no sea un ejercicio banal, la intención es abrir al ciudadano la mente, en este sentido al ciudadano interesado, y también a cargos públicos. Habrá cargos públicos que sabrán de esto 1000 veces más de lo que les cuenta el libro, como es lógico, y técnicos y tal. El libro no está destinado para eso, pero vuelvo a decir lo mismo. Es como un libro de iniciación a la astronomía, no está destinado a un astrofísico, porque el astrofísico sabe 10.000 veces más de lo que vas a contar en ese libro. Esto está dedicado a que los ciudadanos vean las enormes posibilidades que nos trae. También retos, pero las enormes posibilidades que nos trae pues todas estas novísimas tecnologías. Y bueno, pues es un libro que ya está en imprenta y la verdad que estamos muy satisfechos de él. Y también tiene un objetivo secundario, que es ahuyentar el maldito ludismo, que es uno de los memes, es una de las plagas que azota nuestra sociedad. Todo el mundo está convencido de que cualquier tecnología nueva, cualquier avance, va a destruirlo todo. Pudiera ser, o sea, quiero decir, las tecnologías nucleares, por lo mismo, cualquiera, tal como estamos ahora, cualquiera, algo que ya había parecido desaparecer, pero cualquiera lo mismo aprieta un botón y se acabó todo.
Pero, diablos, es que es la tecnología nuclear la que ha curado multitud de cánceres. Entonces, vuelvo a lo del cuchillo. El cuchillo se puede usar para asesinar o para cortar jamón. Entonces, pues es un libro que tiene eso. Al público en general, al público interesado en la gobernanza, incluso a cargos, a gente que detenta responsabilidades políticas y que no está iniciada en estos temas, pues abrirle un poco la mente y también ahuyentar esos terrores que parecen acompañar a cualquier nueva tecnología que sale, porque es eso. A ver, nosotros hasta hace nada creíamos que la razón había triunfado, pero ahora estamos descubriendo cada vez más que no, que lo que pasa es que en los últimos 200 años iba ganando, que no es lo mismo que haber ganado. Mm. Porque cuando ves salir todos estos anticientíficos y racionalistas y tal y cual, dicen, no, no, la pelea no está ganada ni de lejos. Sí, 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 no, totalmente sí. Y alguna pregunta así que nos podemos autohacer Sí, en este planteamiento sería, por ejemplo, ¿tú crees que es positivo, que yo creo que sí, pero ¿crees que es positivo que hubiese gente que a raíz de este libro también plantease libros similares, abriendo la mente de la gente? sí, por supuesto. O sea, todo lo que sea pedagogía es estupendo. O sea, es estupendo que otra gente, a ver, ya los hay, ¿no? Pero que se planteasen, o sea, que nos lo planteásemos como que los que estamos a diferentes niveles, mi nivel no es el tuyo, en este tú eres más, tienes muchos más conocimientos técnicos, yo es a nivel usuario, pero que los que estamos a los diferentes niveles podamos compartir con los demás y ayudar a que la gente avance, no que cada uno aprenda por su cuenta y muchas veces rompiéndose las narices y sangrando sería positivo. En ese sentido, una cosa que me gustaría, aprovechando este vídeo, es, bueno, yo siempre he creído en la ley de lo necesario y suficiente, entonces bueno, estamos abiertos a que los que lo lean nos digan qué les parece que sobra, qué les parece que falta y qué les parece que podía haberse explicado mejor. Nosotros queremos mejorar, lógicamente. Entonces, aunque esto ha pasado por un filtro de lectores cero importante, pues bueno, esto lógicamente los lectores cero son limitados y es el equivalente, no es un estudio estadístico, es una cata. También los que nos digan algo no van a ser un estudio estadístico, pero sin recibir feedbacks, aparte que es satisfactorio anímicamente, te ayuda, también te abre posibilidades que puedes hacer para sucesivos libros que de lo que podías haber explorado y no has explorado suficientemente bien en los nuevos. Entonces, pues tranquilamente, además bien podemos dar alguna dirección y tal para que se comuniquen con nosotros. Eso, una de las ventajas de ahora es que antiguamente tenías que contratar una parte de correos. Ahora con abrir un Gmail para estas consultas son 2 minutitos. Sí, sí, no, sí, lo pondremos aquí abajo o en la descripción o aquí abajo en el libro, en el vídeo, en la edición. O sea que sí, sí. Pues sí. ¿Algún punto que te gustaría a ti comentar que se nos puede quedar en el tintero? Nunca mejor dicho tintero. Bueno, pues yo creo que no, yo creo que, a ver, también una vieja norma en la literatura, el mundo del que procedo, es que el secreto de aburrir es contarlo todo. Entonces también, si contamos demasiado, la gente no va a leer el libro. Y entonces, ¿para qué diablo lo hemos escrito? Podríamos hacer una serie de vídeos y ya está. No, yo creo que hemos tratado bastante bien. Yo estoy muy satisfecho de la experiencia. Yo estoy contento y como estoy contento del libro, el primer libro de esta serie de la que hemos hablado y espero estar igual de contento con los que vayan saliendo. Y eso, yo lo que animo a la gente es a, primer paso, informarse. Segundo paso, formarse. Y el tercer paso, a lo mejor ayudar a formarse a los demás. Porque a veces oímos cada opinión delirante y vemos cada... No, yo conozco a gente, pues eso, que por ejemplo sigue a gurús en las redes sociales que te dicen compra esta criptomoneda, véndela ahora, no sé qué. Eso, tú sabes que eso es la llamada a la ruina. Para empezar, para jugar con dinero no puedes jugar con 10.000 euros. Tienes que, o sea, esto le vale a un pez gordo, Ujú. no necesariamente una ballena, que bueno, en el argot es los mega inversores, pero entonces,
por lo menos que esta gente tenga la oportunidad de que no les pase a estos pobres infelices de Argentina, que por 4 tweets empeñaron hasta la casa. Mm. Hombre, yo creo que eso ya es como muy exagerado, ¿eh? O sea, es decir, no sé, o sea, desde luego no sé, no sé la información de la que partían, porque me imagino que no sería solamente la información de salida de la Milei, ¿no? Porque, vamos, o sea, a ver, es que fíjate que el otro día hacía una valoración, un sistema de valoración en el que decía, ¿cuánto invertirías en una meme coin? Si tuviera $10.000, ¿cuánto invertirías en una meme coin? Algo así, que es un tipo de criptomoneda que no. Y entonces, como mucho, 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 a mí me salían $100. Sí. O sea, decía, como mucho $100, porque es como coger el dinero y decir, bueno, voy a tirar $100 a la basura a ver si salen flores. O sea, y es un poco lo que, Jugar a la vamos a ver, jugar a la tragaperra. Yo lo he hecho por si sale, yo que se quedarán las tragaperras. Ahora he hecho 1 euro por si salen los 500 euros. ya está, sí, sí, exacto. Y No te juegues los ahorros que necesitas para pagar la hipoteca. Pero esto ya pasó. Hablabas del 2008. Esta gente que decía, ¿qué puede salir mal? Y se hipotecaba hasta las cejas para comprar una propiedad en la confianza de que a los 100 meses le iba a vender casi por el doble. mm, Y realmente, bueno, aquello fue otro mecanismo, aquello fue el juego de la silla. Cuando se acaba la música, los que se quedan de pie pierden. mm, sí, Pero sí. aquí es, pues bueno, si la gente se ha arruinado es que se ha jugado todo lo que tenía. Sí, Lo- hay una falta, yo creo que ya últimamente se oye mucho, y fíjate que es una cosa que yo creo que a nivel educacional y a nivel de los colegios debía ser una obligación tenerla como asignatura, que es el tema de educación financiera, o sea, mínima, o sea, para que la gente entienda cosas, porque si no al final, claro, si lo que quieres son borregos, pues bueno, vale, Ya, pero, pero pero al eh, final es importante este tipo de aquí cosas, ¿no? vivimos una pinza y bueno, pues cierta izquierda piensa que eso es trivializar la enseñanza y luego ciertas derechas lo niegan a la gente cuando en sus colegios privados sus hijos bien se ocupan de dárselo. Mm, Esto aquí hay una pinza para que los españoles se les encauce para ser empleados o funcionarios. Mucho hablar de emprender, pero eso, si tú sales y no sabes cómo montar una empresa, no tienes mínima educación financiera, ¿no? Pues eres como el borrego en la jungla. Si es que lo único mm, que hay, no hay caminos, solo hay enredaderas y lleno de animales peligrosos. O sea, estás condenado al fracaso si es que te atreves a entrar. mm. Bueno, pues bueno, pero eso ya requiere una acción política que está al margen de nosotros, pero por eso a mí me encantaría por lo menos tener la oportunidad de, en 3 cuartos de hora, explicar a los jóvenes qué es y qué no es, son las nuevas tecnologías, Mm. para que luego no cojan y se metan. Yo pues conozco algún caso de chavales y algún caso notorio que se pusieron a jugar y esto, tú sabes de eso, yo no, pero se pusieron a jugar al trading y ganaron una pasta hasta que palmaron, claro. Siempre pasa, eso es muy habitual. O sea, hay gente que puede perder al inicio y tal, pero los casos más habituales son los que normalmente gana la gente algo, se viene arriba, cree que va a ganar siempre y ahí empiezan a perder, a perder, a perder y pierden hasta la camisa. Sí, sí. Bueno, de todas maneras, a ver, te digo, que eso yo creo que es lo habitual y yo creo que lo hemos pasado todos. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que yo hice trading en mi vida, que fue en 2013 en un broker que no sabía ni que se llamaba broker. O sea. Y claro, lo que hice fue que metí 250 pavos, se me ocurrió decir, pues estos 50 pavos, 250 pavos, voy a meter 100 en una cosa que ahora va a subir para arriba. Lo metí y de pronto me dio 190. Y dije, anda, no jodas, pues ahora meto todo. Pum, y lo perdí todo. A ver, esto, la gente, por lo que yo he visto, estos que juegan al trading porque se han leído 3 libros y 2 cursos, y encima normalmente es con la indemnización del despido. Es muy típico, yo conozco algún caso de típico persona bueno, si son mujeres suelen hacerse un curso de coach, pero si son hombres, pues se meten en trading con la indemnización de despido y tal. Y entonces esto, hablando de las analogías, esto siempre se llamó en español martingala. Martingala son estos
estas supuestas tácticas que tienes para ganar a la ruleta, a los juegos de azar. Entonces, esto es lo mismo. Pues la gente iba armado con esta supuesta táctica a jugar a tal número, luego al rojo, acaba palmando todo. Pues aquí también estos entran creyendo que tienen un plan, como dirían los del equipo A. Tienen un plan que les lleva al desastre. Porque Sí, no, o sea, van a jugar, no conocen realmente los mínimos entresijos, es como si estuvieran apostando al 25 al 13 en la ruleta, sí. o al rojo y al negro. Entonces, bueno, pues apuesto al rojo y me ha salido, y vuelvo a apostar al rojo y me vuelve a salir. Como tú dices, se vienen arriba, se apalancan, no sé qué, y al final salen pues con porrazos bíblicos, vamos, que se han No, llevado. sí, sí, escaldados, escaldados. Bueno, y eso que ahora, por el tema de regulación, no permite, normalmente los brokers no permiten que, o sea, si tú pierdes lo que has puesto y ya está, ¿vale? Pero antes podías apalancarte y podías tener que pagarle al broker la deuda que te había dado. Pero eso es en España, ¿no? Porque en otros países sigue siendo la cosa así, ¿no? No, 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 yo creo que ya Porque es el general. trastazo este, el trastazo este que se dio el Bitcoin cuando puso Trump los aranceles después de subir desesperadamente, se volatilizaron como 3.000 millones, decían. Sí, pero eso porque hay gente apalancada, sí, pero esa gente apalancada lo que hace es, a ver, bueno, ahí hay dos cosas específicas que pasan. Una es que hay gente que ha comprado, o sea, que tiene activos, o sea, que tiene Bitcoin como respaldo, digamos, y tiene otro tipo de activos, como por ejemplo, pues el Standard Poor's o otro tipo de acciones. Cuando esas acciones caen, necesitan vender los Bitcoin para cubrir las pérdidas Ah, de las acciones. Esa es una de las cosas que pasa. Y la segunda cosa es que hay gente que sí se apalanca hacia arriba y dice, vale, pues yo, o sea, aquí lo que hace la palanca es que tú, imagínate, tú estás aquí, tú quieres entrar hacia arriba. Si tú no llevas palanca, tú tienes aquí abajo tu tope de pérdida, sí, ¿vale? Y aquí tienes tu objetivo de beneficio. sí, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú te apalancas, lo que ocurre es que se te reduce el objetivo de pérdida. ¿Por qué? Porque tú metes más capital en un espacio menor. ajá, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este objetivo que era aquí, o sea, si tú aquí podías perder 1.000, ahora los 1.000 los puedes perder aquí. Pero si tú aquí podías ganar 1.000 y tenías que llegar hasta aquí, ahora llegar hasta aquí significa ganar 5.000. claro. ¿Vale? Entonces, lo que hace la gente es que se Sí, sí. apalanca, pero claro, con un límite mucho menor. Entonces, eso lo saben. Entonces hacen placa y entonces esos 1.000 los pierden, pero claro, son miles los que están ahí metidos. Entonces, pumba, se los llevan a todos. ¿No? Pues eso porque por desgracia mucha gente se mete queriendo salir de sus problemas económicos en esto y lo que hacen es acabar con muchos más problemas de los que tenían. Sí, sí, Pero bueno, eso es totalmente. todo un mundo. Pero bueno, sobre todo el objetivo primario, porque nosotros no entramos, pues anda, bueno, Rubén que da cursos de ese tema, pues puedes estar horas explicándolo a la gente y aún así siempre hay algún osado. No es el motivo de nuestro libro, lo mencionamos, pero bueno, el objetivo primario es eso, o sea, conocer, saber, no conocer, saber qué es un blockchain, saber qué es una DeFi, las finanzas descentralizadas, saber qué son las criptomonedas, saber qué son los tokens, NFT, no sé qué, no sé cuánto, saber a nivel de usuario. ¿Y eso para qué? Para desenvolvernos en este mundo. Si es que no tiene Sí, que, más. que tengas una conversación y sepas de lo que estás hablando. O Sí, sea, tengas una idea. y sobre todo, si te topas con ello, que tu cerebro vea qué oportunidades te puede dar en tu propio negocio. Mm, exactamente, sí, Por sí. ejemplo, eso a mí me abrió los ojos cuando visité con unos amigos, uno de ellos había comprado un inmueble muy grande, un antiguo palacio, en un pueblo ahí del norte, y íbamos y venía el arquitecto y decía, bueno, pues echó un ojo y dijo, bueno, esto la reforma puede costar 1 millón. Y claro, decía, ¿dónde quieres que saque 1 millón? Y decía, tokenizamos. Mm. Tokenizamos. Es que claro, tú puedes meter 100 euros en ese proyecto. Porque a lo Mm. mejor simplemente es que eres del pueblo y te mola, hablando en plata, que de repente ese palacio vuelva a estar con vidilla y convertido en hotel rural. Mm. Entonces, todo eso hay que saberlo. Es que son los nuevos negocios. Yo estoy convencido de que esto puede abrir una era de, vamos a llamarle,
capitalismo popular, democratizar lo que antes solo era para grandes empresas o financieros o gente muy metida. Esto puede Ujú. democratizar un montón de negocios que antes estaban vedados pues, por no tener el capital suficiente. Sí, sí, Más de totalmente. forma limpia, no son estos negocios tipo meto toda la pasta y de repente eso voló, porque era una ficción, ¿no? Aquí los contratos inteligentes y todo eso, y sobre todo las regulaciones, que bueno, Ujú. a veces son disparatadas y excesivas, pero el problema no es de que se regule, sino de que se regula mal, se regula a lo bestia, pero las regulaciones son siempre buenas para evitar pues, que esto se convierta en una jungla. Sí, sí. La regulación en general siempre, a ver, siempre es positiva, luego tiene a veces se pasa, en el caso de Europa específicamente, pues se pasa a lo mejor mucho, demasiado en algunas cosas, pero siempre es necesario tener básicamente un terreno de juego. Sí, un marco legal, está claro. Marco, sí, sí. O sea que, Y yo, pues ya, si es que ya, como no nos pongamos a leer nuestro libro, yo creo que poco más podemos contar. no, bueno, pues yo creo que me ha parecido, a mí me ha encantado tener este ratito así de hablarlo, Porque aparte que te abre nuevas posibilidades, nuevas ideas y te aclara a ti mismo sobre tu propia obra. sí, 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 claro, sí, sí, está claro. Entonces, bueno, pues lo único que vamos a hacer, vamos a dejar aquí un enlace a Amazon también para, pues si queréis, si alguien quiere adquirirlo, si queréis adquirirlo, que además ahora está a un precio muy barato y es un libro que está muy bien. Y bueno, pues cualquier cosa, también vamos a dejar una forma de contacto y cualquier cosa, pues nos comentáis. León, ¿alguna cosa que quiera decirle a los últimos que han aguantado las casi hora y media que llevamos o no? Que, que esperamos con mucho gusto sus comentarios, que hombre, siempre habrá el típico que te llama burro, pero los comentarios constructivos, aunque no sean positivos, a veces te ayudan a mejorar y mucho, porque te ayudan a reflexionar. Pero si puede ser positivo, mejor. Sí, bueno, pero esto es como a ver, esto es como los comentarios en estas páginas de restaurante que te digan, vais y tal, cuando ves a un tío insultar es que directamente desconectas, pero hay gente que dice, bueno, pues yo creo que la comida era buena, pero el servicio va lento, podía mejorar, ¿sabes? Y si Mm, el hostelero es espabilado, en vez de mosquearse con el cliente, pues a lo mejor lo que va es a optimizar los turnos en su establecimiento. Entonces, lo mismo, o sea, si hay un montón de críticas que no tienen por qué ser favorables, pero que son positivas en el sentido de que te ayudan a reflexionar de cómo podrías hacerlo mejor. mm. Sí, sí, sí. Por todos los que hemos hecho artes marciales, o sea, nunca nos mosqueamos porque nos corrigieran la posición del codo, Está claro. porque entre otras cosas el que nos corregía no nos insultaba, sino que te decía, oye, yo creo, o sea, si pusieras esto así tendrías más potencia, pues esto es igual, o sea, yo como Mm. escritor mm, pues con incluso, bueno, porque incluso algunos comentarios, pero espero que no, poco educados, pero bueno, pues valoras lo que dicen para ver si pudieran tener razón. Sí, constructivos, pero que aporten, está claro, sí, sí, que aporten positivamente, o sea, quiero decir, y para mejorar, está claro. Sí, sí, muy bien. Bueno, pues oye, León, pues un abrazo muy grande, un abrazo a todos Un abrazo a todos y igualmente. seguimos ahí en contacto, Venga, seguimos en la brecha. en la brecha.